Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muchachos o muchachas, depende de la hora en que estemos revisando esta grabación. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con un tema que está vinculado con con los anteriores, pero particularmente con el anterior, ¿correcto? Y es este que tiene relación con, que denominamos la sensopercepción. La sensopercepción, bueno, en su básica definición, lo que nos dice es que la sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos, para que ésta pueda ser codificada y procesada después en nuestro cerebro y finalmente podamos generar una experiencia perceptiva consciente. Cabe aclarar que aquí hay dos elementos fundamentales que debemos recordar. El primero, bueno, que esta parte de cómo es que nuestros sentidos reciben los estímulos externos y después nuestro cerebro transforma esta información para ser codificada dentro de nuestra mente. Ya lo hemos estado revisando en la anterior clase. Y el segundo tiene que ver principalmente con esta posibilidad de generar una percepción o una experiencia perceptiva consciente. Es decir, reconozco los estímulos externos y cómo es que estos son influidos, influyen en nuestro conocimiento, en nuestra vida diaria. ¿Correcto? Yo puedo, por ejemplo, ahorita sentir el frío que está haciendo al momento de estar aquí grabando el video. Y soy consciente de cómo es que estoy sintiendo este aire helado y cómo es que mi piel es la que cambia su textura dependiendo precisamente del clima, ¿correcto? Ahora, cabe aclarar, y hay un punto importante, que el tema de la conciencia o la experiencia consciente, perdón, es un poquito más complejo porque, si bien se ha trabajado muchísimo en lo que nosotros entenderemos por la conciencia y por supuesto cuáles son los elementos que funcionan dentro del proceso consciente, pues bueno, no se ha logrado como identificar específicamente cuáles son las partes de nuestro cerebro que logran precisamente esa experiencia, ¿no? Es decir, esta capacidad de ser nosotros los que descubrimos y entendemos que hay una sensación, un estímulo que afecta a nuestros sentidos. En mi caso, el ejemplo que acabo de dar hace un momento, pues el tema de la piel, ¿correcto? Pues bueno, insisto, hay ciertos elementos fundamentales que no estamos revisando aquí, pero que hay que tomar en cuenta. Ok, una cosa importante es entender que cuando nosotros recibimos precisamente estos estímulos externos, hay una interpretación, es decir, si yo empiezo a sentir este aire helado, ¿no? Y soy consciente de ese aire helado, en automático yo voy a hacer una interpretación de ese estímulo que estoy recibiendo y voy a asumir entonces que hay un frío, es decir, que el clima es frío, ¿correcto? Y que podría estar frío el clima durante todo el día de hoy. Por eso dice aquí, la interpretación que nosotros hacemos de los estímulos no es neutral ni se basa únicamente en las características físicas de lo que nos rodea. Nuestras expectativas, creencias y conocimientos previos influyen en cómo percibimos finalmente un objeto o un fenómeno concreto. Otro ejemplo, nosotros preguntamos algo a alguien, a un amigo, un conocido, y observamos, ¿no? Es decir, percibimos con nuestro sentido de la vista y nuestro sentido del oído ciertas características particulares dentro de la respuesta de la persona y nuestras expectativas, creencias y por supuesto los conocimientos que tenemos previos respecto al comportamiento de las personas, pues influye en el cómo percibimos al final de cuentas a esa persona y su respuesta. Es decir, caemos en conclusión quizá de que la persona nos está mintiendo o que quizá es una persona que está ocultando algo, ¿no? Permítanme. Y bueno, asumimos precisamente esto, ¿no? Entonces, es decir, puede ser que creemos con base en simplemente una creencia o en que realmente conocemos algo del pasado que nos lleva a pensar efectivamente que esto es así. Entonces, lo que aquí cabe aclarar, es importante entender precisamente que lo que nosotros entendemos por esos estímulos externos es a partir de lo que nosotros hemos observado previamente.
Dice, la sensopercepción, tal y como indica su propio nombre, consta de dos partes. Uno es la sensación y otro es la percepción. La sensación es un proceso neurofisiológico que implica la recepción de información. Ya lo hemos estado observando en el anterior video, que pues esto se realiza mediante receptores sensoriales distribuidos por el organismo, ya sea en la vista, ya sea en la piel, ya sea en nuestro oído, ya sea en el gusto y demás, ¿no? Es decir, si no recordamos esta parte, pues sería importante revisar de nueva cuenta el video donde se nos explica cómo funciona el sentido de la vista, ¿no? Y con esto nos damos cuenta precisamente de esto. O recordamos, mejor dicho, esta parte, ¿no? Y pues toda esta información proviene de nuestro propio cuerpo. Recordemos que hay algo que nosotros conocemos como sensaciones internas y del entorno. Es decir, una cosa es el aire que yo recibo fuera por parte de mi piel y reconozco que el entorno es frío. Y otra muy diferente, por ejemplo, cuando yo tengo hambre y empiezo a sentir el gruñir, digámoslo, de mi estómago, teniendo hambre. Y esa sensación es una sensación que yo la percibo, pero que es una sensación que viene dentro de mí. Es decir, es una sensación interna, ¿correcto? Entonces, los dos elementos que componen propiamente a la sensopercepción, pues son estos dos. La sensación como proceso neurofisiológico, es decir, como un proceso que depende de un mecanismo externo de mi cuerpo, pero a su vez un mecanismo interno que es todo el proceso cerebral que lleva a cabo el procesamiento de la información que yo recibí del exterior. ¿Correcto? Bueno, aquí la voy dejando. Dice, existen distintos tipos de sensaciones. Las interoceptivas, que nos informan de los procesos internos de nuestro propio organismo a través de órganos como las vísceras y modulan nuestros estados de ánimo. Las propioceptivas, que nos sirven para saber situar nuestro propio cuerpo en el espacio, procurando información sobre la postura o el movimiento. Y las exteroceptivas, que nos proporcionan datos del entorno mediante los sentidos, gusto, tacto, olfato, vista, oído. Entonces, como ubicamos, hay tres tipos de sensaciones, ¿no? La interoceptiva, la propioceptiva y, por supuesto, la última, que es la exteroceptiva. Cada una de ellas tiene una forma distinta de presentarse y, obviamente, una serie de elementos que intervienen dentro de su procesamiento. ¿Correcto? La exteroceptivas fueron las que ya nosotros revisamos en nuestro video anterior, que, insisto, están recibidas principalmente por estos 5 sentidos. Insisto, si no recordamos esta parte, es importante revisar nuestros apuntes anteriores o, en su defecto, el video que les había dejado respecto a el sentido de la vista. Cabe aclarar que hay varios videos respecto a los otros 4 sentidos y cómo funcionan estos, por si ustedes están interesados en revisar pues cada uno de estos procesamientos, ¿no? Dice, todas nuestras experiencias se basan en procesos sensoriales y en toda sensación existe un componente físico, es decir, un estímulo, y un componente fisiológico, que es la recepción del estímulo y la transmisión del impulso. Y un componente psicológico, que es el procesamiento cerebral y la toma de conciencia. Insisto, en el caso de la toma de conciencia es un poquito elaborado, o más bien es un poco resumido estar hablando precisamente de que solo estos intervienen. Si bien efectivamente hay un proceso psicológico y que ya hemos medianamente explicado, recordemos, insisto, que en la toma de conciencia hay mucho más, ¿no? Sería importante, por ejemplo, revisar todo lo que tiene que ver con las teorías de la conciencia. Hasta ahorita se conocen 3 principalmente. Cada una de ellas intenta explicar cuáles son las partes de nuestro cerebro que intervienen en lo que es la generación de la propia conciencia. Pero no solo la generación de la conciencia, sino la generación de la autoconciencia, es decir, de saber que soy yo el que estoy recibiendo ese estímulo y saber que soy yo el que se reconoce como un individuo, diría René Descartes. Soy una res cogitans, una cosa que piensa y que además es consciente de que es el que piensa,
¿correcto? Parece trabalenguas esto, pero es fundamental. En su momento, aunque no aparece en el tema propiamente dicho, o en el temario de alguna manera, podríamos dedicarle por ahí en algún momento un determinado tiempo para reconocer estas tres teorías. Pero ya, bueno, ya lo revisaremos más adelante y también dependiendo a sus comentarios, si les interesaría que revisáramos más a profundidad eso, podemos dejar un comentario y nos enfocamos a esto, ¿va? Dice, dentro de la sensopercepción, la organización perceptiva hace referencia a la forma en que nuestro cerebro estructura, interpreta y codifica la información sensorial para darle coherencia y, por supuesto, un sentido. Es decir, el concepto de organización perceptiva tiene que ver con esta parte que tiene, que no es otra cosa, o con esta función que tiene nuestro cerebro, donde nuestro cerebro organiza la información que recibe del exterior. Y por supuesto que la estructura, es decir, un ejemplo, si yo asumo, pues, yo siento que está haciendo frío, siento un aire frío, entonces esta información se va a almacenar hasta cierto punto como parte de las características del día en el que estoy ahora. Es decir, el día, la fecha específicamente, el año y así sucesivamente. Y esto a su vez quizás se estructure con todas las distintas temporadas en las que yo me encuentro actualmente, ¿correcto? Aquí estamos siendo como un poquito muy simplificado. Vaya el comentario. Estamos simplificando bastante nuestro trabajo, ¿no? O nuestra definición. Todo pues principalmente con la finalidad de nuestra materia. Pero sí es importante entender que, bueno, nuestro cerebro trabaja de una forma mucho más compleja de esta, ¿no? Si estamos interesados en todo lo que tiene que ver con esta parte, pues yo les recomendaría por ahí enfocarse en temas de neurociencia, que es la principal área que se está encargando de estudiar toda la parte física de nuestro cerebro y cómo es que esta funciona para darle proceso a nuestra información, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo como detalle. Hay una serie, efectivamente, de libros de National Geographic que se dedicó prácticamente a hacer todo un análisis del cerebro. Actualmente hay una versión en PDF de todos estos temas, incluido la conciencia, la memoria, todas las habilidades propias de nuestro pensamiento y que inclusive nosotros las estaríamos revisando aquí. Pero, insisto, ya este sería un tema que si les interesa, sería de meterse un poco más a profundidad en esto, ¿no? Ahora bien, la información efectivamente que se recibe puede estar determinada por distintos aspectos. Los del aspecto fisiológico, como la cualidad de los receptores sensoriales, el estado de ánimo de la persona, su edad, etc. Los del tipo psicológico, como la motivación, las expectativas, permítanme, la motivación, las expectativas o el contexto cultural, y si los de tipo mecánico como la intensidad del estímulo. Es decir, hay tres elementos que influyen propiamente dicho en toda esta información. Los del tipo fisiológico, ya lo mencionábamos, tiene que ver principalmente con las cualidades que tienen que ver del mecanismo corporal. Es decir, en este caso los receptores sensoriales, propiamente el estado de ánimo de la persona, la edad, es decir, dependiendo de la edad y demás, puede influir precisamente en el cómo se recibe la información, el cómo se procesa la información, cuánto tiempo tarda en el procesamiento de la información y así sucesivamente. Cuando hablamos del tipo psicológico, tiene que ver, por ejemplo, con qué tanta atención, por ejemplo, un individuo le presta a un tema. Un ejemplo, chicos. Ustedes van a estar aquí prestando atención a nuestros videos y escuchando cada una de las explicaciones que se están dando respecto a los distintos temas, ¿correcto? Pero ahora, ¿por qué ustedes están haciendo uso de sus recursos mentales, diría la psicología, los recursos mentales y prestando atención a una serie de temas específicos que se encuentran en este video y a mi voz que está explicándolos? Es decir, ¿cuál sería esa motivación que los llevaría a hacerlo? Bueno, pues básicamente el hecho de estar estudiando la materia, el estar estudiando su carrera y demás. Es decir, hay una motivación por parte de ustedes consciente para estar prestando atención a estos elementos. Es decir,
están dirigiendo su percepción, su atención a estos videos. ¿Correcto? Hay una motivación. Hay una expectativa también, por supuesto. ¿Por qué? Porque ustedes esperan conocer un tema y quizá esperan encontrar respuestas a alguna duda o alguna temática que tengan de interés y demás. Y, por supuesto, de contexto cultural. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, esta carrera? ¿Por qué, por ejemplo, esta materia? ¿Por qué, por ejemplo, esta ciudad? Bueno, porque básicamente su contexto cultural ha definido específicamente que ustedes se encuentran en este momento, aquí, en este país, estudiando esta materia y estudiando esta carrera. Entonces ustedes están inmersos en un contexto cultural que a su vez se enfoca en estos temas. ¿Por qué? Porque aparte, esos temas forman parte del programa educativo que ha definido prácticamente ya una institución educativa, pero a su vez una institución gubernamental, porque es la que ha definido qué tipo de materias, qué tipo de temas ha trabajado, ¿correcto? Entonces, no solo es su motivación, no solo la expectativa, sino el contexto cultural que ha definido efectivamente qué tipo de temáticas, qué tipo de temas y qué personas son las que están detrás explicándoles ese tema, ¿correcto? Entonces, aquí es importante entender cómo es que dentro de la información que nuestro cerebro recibe o nuestros sentidos reciben, pues se encuentran precisamente estos tres elementos también, ¿correcto? Y por último, los del tipo mecánico, como la intensidad del estímulo, es decir, qué tan fuerte, por ejemplo, es el volumen en el que tienen ahorita el video, qué tan fuerte está o qué tan alto está la iluminación de la pantalla en donde están viendo este video, qué tan altos están los estímulos que hay alrededor de su entorno y que estos influyen de alguna manera en qué tanta atención tienen que dedicarle al video. Un ejemplo, ¿no? Tengo aquí hace un momento a mi pequeña mascota por ahí, que a lo mejor por ahí la escucharon y la escucharon ladrar. Dependiendo la intensidad de ladrido de mi mascota, generó precisamente un llamado de interés a su atención. Supongamos que ustedes desearon continuar prestando atención y tratar de ignorar el ladrido de mi mascota y prestar atención a mi voz. Tuvieron que efectivamente hacer un esfuerzo mayor para prestar atención a mi voz y escuchar todo lo que yo estaba diciendo y estaba explicando, ¿correcto? Entonces, es otro elemento que va a intervenir dentro de lo que es la información que se recibe, ¿correcto? A lo mejor es muy factible que puedan recordar más el ladrido del perro que a lo mejor mi explicación. Todo depende, obviamente, de, otra vez, la motivación y las expectativas que ustedes tenían con respecto a esta información, ¿correcto? Esto va a ser fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a entender cómo es que, dependiendo del grado de intensidad del estímulo y, por supuesto, de las motivaciones que yo tengo, va a implicar que yo empiece a modificar ciertas conductas y ciertos aspectos de mi vida para poder mejorar mi aprendizaje. Es decir, un ejemplo, ahorita tuvieron que hacer a lo mejor alguna estrategia para dejar de prestar atención al perrito y prestar atención al tema que se estaba viendo. O a lo mejor tienen alguna persona que les está hablando a un lado y entonces esa persona va a generar de alguna manera una especie de distracción. Pero ustedes, si están interesados en aprender del tema, pues en última instancia van a estar tratando de hacer un esfuerzo mayor para estar conscientes de lo que se está explicando aquí. Y quizá en su momento, si no lo logran, intentarán buscar alguna estrategia para lograr hacerlo. ¿Correcto? ¿Para qué? Para generar un aprendizaje mayor. Por supuesto, les dejo aquí de nuevo el link donde se rescata la información que se está presentando directamente en estas diapositivas, ¿correcto? Ahora vamos a nuestra actividad 4. Con los apuntes del tema que acabamos de revisar, chicos, es importante que realicemos ahora no tanto un apunte, ¿correcto? Es importante, sino realizar un mapa conceptual del tema de la clase, ¿correcto? Ahora no agrego algún video y demás que ilustre todo lo que acabo de explicar hace un momento porque, pues como ya lo había mencionado, está vinculado precisamente en cierta manera con los temas que se han estado viendo anteriormente, ¿correcto? Entonces, en este caso sí, solamente vamos a pedir un pequeño mapa conceptual que englobe a todos los temas que acabamos de observar, ¿va?
Y esto por el día de hoy sería todo. Si tienen alguna duda, recuerden que ustedes pueden hacernos llegar sus dudas a través de la plataforma, sus comentarios o a través de Ruby, ¿correcto? Si no hay comentarios, bueno, lo dejamos aquí por esta ocasión. Que tengan un buen día.